a comenzar un nuevo ciclo, pero no totalmente desconectado, ¿no? Habíamos estado trabajando con la cristología, desde el Jesús histórico hasta la salvación en Cristo, y este tema nos abre la puerta, ¿no? Ya que hemos pensado y reflexionado sobre la persona de Cristo, perfecto Dios, perfecto ser humano. Esto nos abre la puerta al- a un tema muy importante. ¿Quién es nuestro Dios? ¿No? Que es el tema de la Santísima Trinidad. Y entonces, para comenzar, bueno, para ingresar en este nuevo terreno, vamos a dejarnos iluminar por el Antiguo Testamento. En realidad lo que vamos a ver es la experiencia de fe, la experiencia, cómo experimenta Dios el pueblo de Israel. Porque y esto es lo importante, la experiencia de Israel es una experiencia sumamente particular. Es distinta a otras experiencias. Es distinta en el abordaje de este tema a la investigación filosófica, ¿no? La experiencia de Israel no es el camino de Aristóteles, por lo pronto. Tampoco la experiencia de fe de Israel es digamos, la culminación de una experiencia ascética, ¿no? De- que va al centro del ser de la persona, como sería el caso de Buda, por ejemplo, ¿no? O sea que esta experiencia de Israel tan particular es la que nos va a iluminar, porque eh, en esta experiencia, que en el Antiguo Testamento es la relación del pueblo de Israel con Dios, con su Dios, tiene una característica. Es Dios quien toma la iniciativa, ¿no? Y eso lo vemos en bueno, todos los textos que todos nosotros ya hemos leído, releído, oído y vuelto a oír, como por ejemplo la vocación de Abraham, ¿no? La liberación de la cautividad de Egipto, ¿no? La revelación de su nombre y de la ley en la experiencia sinaítica de Moisés, ¿no? Es siempre ahí, o en el propio llamado a todos los profetas, siempre Dios tomando esa iniciativa, ¿no? Es Él quien sale al encuentro del ser humano, ¿no? Y esto es lo que hace que, que esta experiencia de Israel sea una experiencia de particular, ¿no? Entonces, lo que en en otras miradas tiene, es el conocimiento de Dios, ¿no? Es el lugar del conocimiento de Dios es en, en Israel la relación personal de Dios con su pueblo, ¿no? Y a esta relación, el Antiguo Testamento la llama alianza. ¿No? Eso es la alianza, es la relación de Dios con su pueblo, ¿no? Y o sea, la alianza tiene varias componentes, tiene una componente, digamos, cognoscitiva, de revelación, ¿sí? Y de autocomunicación de Dios para, para con su pueblo, para con los suyos, ¿no? Y esto es lo específico de la fe de Israel, la autocomunicación salvífica de Dios. De Dios que se ha acercado, un Dios que oye, un Dios que ve, ¿no? Bueno, un Dios que actúa, un Dios que incide en la historia de la humanidad, ¿no? Así que por un lado, un Dios que se abre a la humanidad libremente, por su libre voluntad, y que eso es una experiencia que es indeducible. No, el ser humano no puede deducir que Dios se abre. Es Dios el que se abre y se acerca al ser humano. Y por la parte del ser humano, lo que tenemos es la apertura de nosotros mismos a a esa autorrevelación de Dios que es totalmente gratuita, ¿no? Entonces, el ser humano solo puede abrir, abrir su vida, abrir su persona a ese Dios que viene a su encuentro. ¿Y cómo se produce esta
autocomunicación, esta autorrevelación de Dios, bueno, a través de acontecimientos, ¿no? Un Dios que libera, un Dios que llama, y a través de palabras, ¿no? La inspiración de Moisés y todos los santos profetas, ¿no? Entonces, como un resumen, y esto es importante, esta autocomunicación de Dios es histórica, porque sucede en la historia, en la historia de la humanidad. Es comunitaria, ¿no? Porque este Dios se revela a un pueblo, a una comunidad, y es una revelación que se abre al futuro, y que vamos a ver cómo esta revelación cada vez Dios la va abriendo más y más hasta que culmina en revelarse a sí mismo en un lugar donde lo podemos ver, lo podemos encontrar, que es la cruz, ¿no? Desde ese Dios cuyo rostro no se puede ver hasta ese Dios que podemos ver en la cruz, ¿eh? En el evento salvífico de la cruz. Ahí vemos a Dios y por supuesto lo que hemos tratado en- en el ciclo anterior, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? ¿No? Entonces esta revelación es una revelación que abre a un futuro donde la comunicación cada vez es más amplia, más clara, más perspicua. Bien, entonces dicho esto sobre esta peculiaridad de la fe de Israel, que es la que nos va a permitir iluminarnos en esto de, bueno, de poder respondernos quién es nuestro Dios, vamos a avanzar con algunas cositas primeras. El primer elemento es hablar, el título de este encuentro de hoy es, bueno, esas cuatro letras, ¿no? Que ahora que pronunciamos Yahvé, algunos toman Jehová, ¿no? Más arcaico, eh, santo y misericordioso. Entonces, lo primero que vamos a fijar un poquito nuestra mirada es en ese propio nombre de Dios, ese nombre que se expresa con esas cuatro letras, ¿no? Porque para los semitas, de Israel como pueblo semita, el asunto del nombre es una cosa sumamente importante y de peso, ¿no? Y aquí podemos ver en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, cómo este tema del nombre de Dios va escalando de alguna manera. Lo más arcaico que encontramos es que el pueblo utiliza el mismo nombre que utilizan todos los demás que están ahí por la vuelta, que es ese nombre Él, ¿no? Él, ¿no? El Dios Él, eh, que la raíz, ¿no? Esa raíz, él tiene que ver con significación de un ser superior, de un ser fuerte, poderoso. Por eso muchas veces él, el dios él, es la representación del toro, o sea, es representado con un toro. Buenas noches, Reni. Eh, con algo que exprese la fuerza, ¿no? Los patriarcas, a este él, a esto tan genérico de él, le agregan adjetivos. Se agregan, y entonces, de seguro ahora voy a mencionar algunos, y todos ustedes los van a recordar que los han leído por ahí, ¿no? El Olam, el Elión, el Shaddai, ese quizás es el más conocido y más usado también, que el que aparece más veces en las escrituras, el Ay, ¿no? Es el Olam, el Dios de la eternidad, el Elión, el Dios altísimo, el Shaddai, el Dios omnipotente, el Ay, el Dios viviente, ¿no? Ese nombrecito es lindo, el Dios viviente, que no es poca cosa. Más tarde, ¿no? Aparece un plural majestático, ¿no? Es ese plural que, no, que indica algo superior, ¿no? Que es que lo conocemos, Elohim, ¿no? Elohim, porque eso es un plural, que es el que encontramos, por ejemplo, al comienzo de nuestra Biblia, en el Génesis, versículo
capítulo 1, versículo 1. En el principio, Elohim creó los cielos y la tierra, ¿no? Nuestras traducciones normalmente lo traducen ese nombre por Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice acá mi Reina Valera. Pero es este, Elohim es este plural de él, un plural majestático para dar más énfasis, más denotar el poder de Dios. Y este nombre después va a ir transitando hacia este otro nombre, el de las cuatro letras, este Yahvé, ¿no? Y hay un texto que me parece que es interesante, y le pido que los busquen si quieren, está en Deuteronomio, capítulo 32, donde ahí podemos ver un tránsito entre Elohim a Yahvé. Capítulo 32, Deuteronomio, los versículos 8 y 9. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Bueno, ahí está. Eh, Entendí ese versículo, gracias. ¿Mm? Esto que dice eh, según el número de los hijos de Israel. Nunca Sí, entendí si eso era proporción o qué era. es interesante porque el texto hebreo habla de los, dice los hijos de Dios. Y la Septuaginta, y algunas versiones siguen a la Septuaginta, utiliza los ángeles de Dios, según el número de los ángeles de Dios. De Dios, y ahí Dios es Elohim. Y el siguiente versículo, la porción de Yahvé es su pueblo, ¿no? Hay un tránsito entre este Dios Elohim a que el pueblo pertenece a Yahvé, ¿no? Es decir, este nombre aparece ya aquí y bueno, y se va insertando y quizás el, el pasaje más, digamos, canónico del nombre de Dios es el de Éxodo 3, que ya lo vamos a leer. Pero bueno, primero vamos a ver algunas otras cositas, ¿no? Sobre el origen de este nombre, que de seguro ustedes ya han oído varias veces este asunto, ¿no? Que derivación de la raíz Hei, Yud, Hei, vocalizada con Aja ya sería, ¿no? Eh, que tiene que ver con esa existencia, la seguridad de lo que es y de lo que acontece, ¿no? Que es probable, si lo buscan ahí, por ejemplo, Éxodo 18, toda la el primer parte del 18, pero el versículo 10 ahí aparece, que este nombre ya hubiera sido usado por los kenitas, ¿no? Que son los kenitas, si recuerdan, es el pueblo de Jetro, el suegro de Moisés. Ahí aparece mencionado, Jetro bendice a Moisés con el nombre de Yahvé, ¿no? Es Éxodo 18, ejemplo, vamos a buscarlo. Éxodo 18:10 Ya dice, se me, si quiere lo puedo leer, ahora ya se destrabé la compu. bien, bien, Éxodo 18:9, ¿verdad? 10, 10. Ah, el 10, perdón. Y dijo, bendito sea Yahvé que os ha librado de la mano de los egipcios y de la mano del faraón y ha salvado al pueblo del poder de los egipcios. Bueno, es Jetro el que utiliza para esta bendición el nombre de Yahvé. Así que es probable que sea un nombre preexistente, que los kenitas, su pueblo, el pueblo de esos pagos, ya este, lo usara, ¿no? Pero esto de este nombre se nos va a hacer patente en ese texto de Éxodo 3, ¿no? Y ese sí sería lindo leerlo todo, Éxodo 3 del 1 al 15, ¿no? En el cual, que es el famoso episodio de la zarza ardiente, ¿no? Que en algún anuncio estaba ahí la zarza ardiente.
este encuentro. Si alguien lo tiene, Éxodo 15, 3, del 1 al 15, Yo lo vemos. tengo acá. Adelante, por favor, entonces. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Yahvé le dijo, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado el clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlo de la mano de los egipcios y para subirlo de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los piricitas, de los gibitas y de los jebuseos. Así pues, el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y ha visto la opresión con que los egipcios los afligen. Ahora pues, ve, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas de Egipto. Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios le respondió, yo estaré contigo y esta será la señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en este monte. Contestó Moisés a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Siguió Dios diciendo a Moisés, así dirás a los israelitas, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Para siempre, por él seré recordado generación tras generación. Muchísimas gracias. Bueno, este es el texto donde aparece así la declaración de su nombre y es muy interesante el último versículo 15 donde se establece esa continuidad entre el Dios de los padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, con este nombre nuevo que se revela en en esta zarza ardiente que no se consume. La pregunta es, y bueno, ¿y esto qué significa, no? Y hay varios posibles significados para esto, ¿no? Este yo soy yo soy el que es, pero establemente, ¿no? Que, pero también lleva otras connotaciones, el que está yo soy el que estoy, pero estoy contigo, ¿no? De este Dios que dice, yo estoy verdaderamente contigo, que estoy presente en la vida, ¿no? El- Evidentemente también es el Dios que ha estado, que es el Dios de los padres, y es el Dios que permanece en el estar, ¿no? Yo soy, yo soy aquel que estoy y que estaré contigo, ¿no? Este Dios que está presente en la vida de las personas, ¿no? Por eso este nombre es un nombre que realmente también se abre al futuro, como la propia revelación de Dios. O sea, lo podemos ver, ¿se acuerdan cuando leímos el Apocalipsis? En el Apocalipsis, allá al principio, en el capítulo 1 versículo 8 que dice, yo soy el alfa, el omega, principio y el fin, dice el Señor, el que es, que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, ¿no? Pero también encontramos que el propio nombre del Señor, el propio nombre del Señor, Jesús, significa Yahvé es salvación.
¿no? Es salvación, está en el nombre del Señor, está este nombre implícito. Y de hecho en el Evangelio de Juan, ¿se acuerdan cuántas veces Jesús emplea la fórmula yo soy? ¿No? ¿Se acuerdan algún yo soy? ¿No? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la Aleluya. puerta. Yo ¿No? soy. Todo esto y, inclusive en esta revelación que hace Juan de, de Dios, de Dios como amor, ¿no? Dios como ágape, ¿no? Porque esa es la palabra que utiliza el texto griego, Dios como ágape, se expresa este nombre revelado, ¿no? Porque todas estas cosas del Nuevo Testamento las tenemos que mirar justamente a la luz de este texto de Éxodo, ¿no? Mi nombre es yo soy, ¿no? O como lo- lo traduzca, ¿ves? Como lo traduzcamos y podamos encontrar su significado, porque encontrarle su significado va más allá de esta traducción que la Reina Valera nos dice así crudamente, yo soy el que soy, ¿no? Eh, de hecho, de hecho, el significado es mucho más rico porque en realidad nosotros heredamos mucho de lo griego y justamente en la traducción de las 70, eh, utilizan el verbo griego ser, el imi, ¿no? Dice imi, yo soy, ¿no? Pero es en ese sentido que correspondería mucho más a Aristóteles que a las Sagradas Escrituras, ¿no? Es eso con lo que nos torturaban en las clases de filosofía, ¿no? O sea, el yo soy del griego es ese ser que es ser en sí mismo, que es un ser subsistente, ¿no? Eso bien propio del libro de filosofía. Entonces eso nos tiñe mucho en nuestra concepción de este nombre de Dios y a veces nos cuesta abrirnos a este significado de un Dios que es presente en la vida de la gente, que bueno, que en la cúspide de la revelación es ese Dios que es amor, ¿no? Que es amor y que se revela como amor activo, de tal manera que se, que se encarna y que va a la cruz, ¿no? Pero bueno, eso ya nos cuesta un poquito más salir de nuestro esquema del verbo ser que hemos heredado de los griegos, ¿no? Así que eh, yo soy este nombre es, yo soy el Dios que está con ustedes, que estoy contigo, que camino contigo y que estoy siempre, ¿no? Que estoy ahí. No me escondo, ni falto, ni me ausento, ¿no? Como último asuntito con respecto al nombre de Dios, eh, la bendita pronunciación, ¿no? Estamos por ahí, las Biblias como la Reina Valera, la vieja, pequeña y negrita, eh, tenemos Jehová, ¿no? Y esto tiene que ver con simplemente que, bueno, el nombre de Dios son esas cuatro letras, la Yud, la Hei, la Vav y la Hei, que, ¿por qué sale Jehová? Bueno, eh, porque en las escrituras, sobre todo en los tiempos postexílicos, con esa gran reverencia a Dios, su nombre impronunciable, no se debe pronunciar, de hecho se sustituía por la palabra Adonai, nuestro Señor, o por Hashem, el nombre. Hashem, el nombre, lisa y llanamente, ¿no? eh, Fueron los masoretas, es decir, los que condensaron la tradición bíblica que ahí entre los siglos sexto y décimo de nuestra era, que fueron los que inventaron esa notación de puntitos y rayitas, que al decir de un profesor, esas caquitas de mosca, no era muy prolijo en esa expresión, vocalizaron esto con las vocales, las cuatro consonantes con las vocales de Adonai. Y de ahí sale el bendito Jehová. Pero es interesante que los padres de la iglesia ya conocían esta otra, la de Yahvé, que se conservó
a través de los samaritanos, ¿no? Porque no se olviden que los samaritanos también tenían la Torá, ¿no? Y la practicaban. Y por ese lado nos llega esta otra vocalización Yahvé, que inclusive los padres de la iglesia ya la conocían y que en las versiones más modernas de la Biblia es la que aparece. No aparece Jehová, sino Yahvé, ¿no? Por último, si quieren, como otro dato más, sí, pero esto es dato nomás, en la 70 el nombre de Dios, cuando aparece el nombre este Yahvé, lo sustituyen en esa línea de usar Adonai, lo sustituyen por el equivalente de Adonai en griego, que sería Kyrios, ¿no? El Señor. Kyrios, y con eso se zanjaba el asunto. Así que entonces, bueno, esto es el nombre de Dios, ¿no? Y eh, con respecto a esta revelación de un Dios, Facu, eh, pregunta, Sí, una pregunta. diga Eh, usted. Estamos acá con Facu, Ian y Facu. Ah, bueno, Sí, 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 ambas. por si las dudas. Eh, Octavio, decís entonces que los masoretas le pusieron vocales al tetragramatón para que pueda ser pronunciado. Ujú. ¿Sabés qué onda? Si hubo algo teológico ahí, o sea, ¿cómo se animaron a que sea pronunciado? ¿Hicieron Bueno, algún no sé si quiebre para para...? pronunciarlo, Ah, ok, pero ok. porque no creo que se animaran, pero para vocalizarlo le pusieron las vocales de Adonai. Ahí va, gracias. Hasta ahí, ¿no? En fin, bueno, dicho esto, la fe de Israel, dicho todo, visto todo lo dicho, la fe de Israel es una fe monoteísta. Pero este monoteísmo, ¿no? Y esto es importante de entenderlo, es progresivo, ¿no? Porque partimos eh, quizás de los patriarcas, que en realidad tendríamos que hablar de un enoteísmo. Es decir, tienen un solo Dios, pero eso no significa que no haya otros. Pero creen en un solo Dios, ¿no? Esa es la etapa más arcaica, una etapa enoteísta, que va caminando hacia una especie de monoteísmo práctico, ¿no? Quizás eso ya sea más propio de los tiempos de Moisés, ¿no? En el cual Yahvé es un dios mucho más grande que todos los otros dioses, y que ya para el tiempo de los profetas encontramos ya un monoteísmo ya profundamente incorporado, en el cual Yahvé es Dios y los demás son ídolos, no son, no son. Yahvé sí es, en cambio, los otros dioses no lo son, ¿no? Así que esta fe de Israel ha ido progresando desde tener un solo Dios, su Dios, el Dios de los padres, a esta mirada monoteísta donde Yahvé es y los demás dioses no son ídolos, como diría el texto bíblico, son madera, tienen ojos y no ven, tienen oídos no oyen, ¿no? Así que bueno, esto es toda esta primera parte que tiene que ver con esta experiencia de fe que experimenta a este Dios que se les ha revelado a ellos, ¿no? Como yo soy el Dios que te acompaño, el Dios que estoy presente en la vida tuya como pueblo, ¿no? Y Andrea, diga, Sí, perdón, es etnoteísmo, enoteísmo, perdón. como el heno, bueno, enoteísmo, que en realidad viene de uno en griego. Ah, ok. La H aparece porque tiene un espíritu rudo, una aspiración, que bueno, los espíritus, la ministra de Cultura, Melina Mercuri, lo sacó. Ah, ok, Si perfecto, se gracias. acuerdan de Melina Mercuri. Gran actriz. Gran actriz que fue ministra de Cultura de Grecia que cuando se hizo la reforma del griego que se sacaron los espíritus y los acentos, quedó solo el acento agudo para felicidad de todos los escolares, claramente. Bien, entonces vamos a ver de este Dios que se ha revelado, que se ha acercado al pueblo y que le dice que está presente junto con ellos, que está ahí, este, este Dios
¿Cuál es su identidad? Y el Antiguo Testamento nos dice cosas importantes de la identidad de este Dios. Este Dios es un Dios vivo y personal, que es santo y misericordioso. Así que lo que vamos a ver ahora, el caminito que vamos a seguir ahora es explorar estas características de la identidad de Dios. Un Dios vivo y personal, un Dios santo, un Dios misericordioso, ¿no? Así que empecemos con lo de que es el Señor es un Dios vivo. Y quizás un pasaje que es bien revelador de esto es uno que ya leímos, es de ese bendito Éxodo 3, el versículo 7, ¿no? Este versículo es: dijo luego Yahvé, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Dios es un Dios que ve, que escucha, que interviene. He oído el clamor de mi pueblo, he visto la aflicción, descenderé, los sacaré, ¿no? Un Dios que ve, que oye, que interviene. Es un Dios, ante todo, es un Dios viviente, que por lo tanto es totalmente diferente a todos los otros dioses, que son ídolos sin vida. Y esa es la gran polémica de los profetas con Israel, que a veces Israel está seducido por los ídolos, pero los profetas le dicen: no, esos ídolos no tienen vida. Yahvé es el Dios que vive, ese es el Dios, bueno, es el Dios de la liberación, ¿no? Y ahí podemos buscar algunos textos, por ejemplo, Isaías 41, que es un lindo texto, 23-24, no sé si alguien lo tiene. Indicadnos las señales del porvenir y sabremos que sois dioses. En suma, haced algún bien o algún mal para que nos pongamos en guardia y os temamos. Mirad, vosotros sois nada y vuestra obra nulidad, basura, lo selecto de vosotros. Bueno, Isaías se está refiriendo a los dioses, esos dioses que tanto seducían a Israel, ¿no? Los que le dice: bueno, incidan, hagan, como Yahvé que hizo. Pero ustedes, como dice después, para que sepamos que son dioses, ¿no? Pero ustedes son nada, sus obras vanidad, abominación. Listo. Si alguien tiene el de Jeremías, también es un texto muy, muy lindo. Escucha, pueblo de Israel, este mensaje que el Señor te dirige. El Señor dice: no sigan el ejemplo de otras naciones, ni se dejen asustar por las señales del cielo, como esas naciones lo hacen. La religión de esos pueblos no vale nada. Cortan un tronco en el bosque, un escultor la labra con su cincel, luego lo adornan con plata y oro y lo aseguran con clavos y martillo para que no se caiga. Los ídolos parecen espantapájaros en un campo sembrado de melones. No pueden hablar y hay que cargar con ellos porque no caminan. No tengan miedo de ellos, que a nadie hacen mal ni bien. El Señor, no hay nadie como tú. Tú eres grande. Tu nombre es grande y poderoso. ¿Quién no te teme, Rey de las naciones? Tú mereces ser temido entre todos los sabios y reyes del mundo. No hay nadie como tú. Todos ellos son necios, no tienen ninguna inteligencia. Nada puede enseñarles un pedazo de madera. Sus ídolos son tan solo plata traída de Tarsis y oro traído de Ufaz, objetos hechos por escultores y orfebres y vestidos con tela morada y rojas, todos ellos fabricados por hábiles artistas.
El Señor es el Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno. Cuando se enoja, tiembla la tierra. Las naciones no pueden resistir su ira. Ustedes, israelitas, digan a los paganos, los dioses que no hicieron el cielo ni la tierra, desaparecerán de la tierra. Ni uno de ellos quedará debajo del cielo. El Señor con su poder hizo la tierra, con su sabiduría afirmó el mundo, con su inteligencia extendió el cielo. Muchas gracias. Es un texto bien clarito de cómo la oposición de Dios hizo los cielos, contra los ídolos que, bueno, son objetos, ¿no? De ahí describe la talla, todas esas cosas. Y como vieron el versículo 10, pero Yahvé es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo, el Rey eterno, ¿no? Y los otros son nada. Sí, Andrea. Sí, digamos, desaparecieron de la tierra, pero siguieron, porque sigue habiendo ídolos de todo tipo y color. Y yo el otro día, bueno, quizás esto es otro tema, pero yo estaba pensando que la forma en que se está encarando el tema de la inteligencia artificial, donde ya algunos pensadores dicen que, es decir, es tanto el énfasis y tanto los intereses geopolíticos detrás del desarrollo de la inteligencia artificial, que es, bueno, arrasar con todo lo que hay en Internet para que la inteligencia artificial desarrolle esa inteligencia. Y que algunos piensan que si seguimos por esa vía, vamos a terminar siendo los seres humanos parte de un engranaje. Y yo estaba pensando, me acordaba un poco del la bestia del Apocalipsis. Es decir, si vamos por ese lado realmente, entonces, a mí me ha pasado de pronto con algún que otro alumno, eh, sí, podemos usar la inteligencia artificial para aprender inglés, todo bien, es una gran herramienta para muchísimas cosas, pero los que tenemos que aprender somos nosotros, no es la inteligencia artificial, es una herramienta, ¿no? Entonces, yo me puse a pensar que se puede convertir o se puede estar instalando como un ídolo o más, ¿no es cierto? Bueno, no sé, por ahí es tema Bueno, para otra charla, pero no nos vamos a meter con el tema de la inteligencia artificial, pero sí con esto de los ídolos. Este, Ciertamente, el texto de Jeremías lo revela mucho. Los ídolos son factura humana. En tanto haya seres humanos, también va a haber ídolos. Pues somos nosotros mismos los que los creamos. Quizás ya no van a ser de madera y metales preciosos. Quizás ahí va a ser más importante los semiconductores y el silicio. Pero bueno, no importa. Los ídolos hay en tanto hay gracias. seres humanos, ¿no? Y esa es la gran denuncia de los profetas, ¿no? Y estamos hablando de un caballero como Isaías del siglo VII antes de Cristo, ¿no? Y su denuncia sigue siendo válida. Su denuncia sigue siendo válida. Y otro texto que lo leo yo, que es el que, digamos así, más claro sobre este tema, es el del Salmo 135, que dice: "Lo- Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas, ¿no? El Dios vivo y los ídolos. Ese es Dios. Y como es un Dios vivo, un Dios viviente, Él sí puede salir al encuentro del ser humano. Los ídolos no, porque son palo, son piedra. Pero el Dios viviente sí es capaz de salir a nuestro encuentro, porque el Dios, Yahvé, no es un ello, es un yo personal. Es yo soy que viene a nuestro encuentro. De lo contrario, si no fuera así un Dios viviente, un Dios que sale al encuentro del ser humano, la historia de Israel no tendría sentido. Toda esta historia que tenemos por acá no tendría sentido. Cobra sentido porque Dios es un Dios viviente. Y esto, considera
a Dios viviente, en este contexto, tiene importancia el problema de los antropomorfismos en el texto bíblico, cuando describimos a Dios de manera humana, ¿no? Hay que tener ojo, ¿no? Pero entender los antropomorfismos se utilizan justamente porque describen a, a un yo, a un alguien que dialoga, que está en una relación de diálogo conmigo, ¿no? Entonces podemos hablar de las manos de Dios, de la nariz de Dios, que percibe olores gratos a su olfato, eh, del Dios que ve, que camina, ¿no? Todos esos antropomorfismos que encontramos en el Antiguo Testamento tienen que ver con esto, de considerar que Dios no es un ello, es un yo personal, ¿no? Y es la mejor forma que tuvo el escritor bíblico y es la mejor forma que también tenemos nosotros para comprender a este Dios. Debemos guardarnos de no hacer absolutos esos antropomorfismos y pensar que la mano de Dios es una manito así como esta. Bueno, ese es el peligro. Pero los antropomorfismos vienen por esto, porque Dios es un Dios personal, un Dios vivo, que está, que actúa y que camina con nosotros, ¿no? Ahora, este Dios, este Yahvé, en tanto que es un Dios viviente y personal, nos revela una polaridad muy interesante, ¿no? Por un lado, nos va a mostrar aquel misterio, ¿no? Es ese misterio de este Dios altísimo y trascendente, y por el otro nos muestra su apertura y acercamiento al ser humano, ¿no? Estas dos dimensiones, la del misterio, ¿no? De la trascendencia, como la del acercamiento, el Antiguo Testamento nos las describe como santidad y misericordia, ¿no? Y a esto vamos a pasar ahora, aunque creo que el tiempo se nos ha ido bastante, ¿no? Pero entonces estas dos dimensiones, esta polaridad entre un Dios trascendente y un Dios compañero, el Antiguo Testamento las va a denominar así. Y ese vocabulario también lo usamos nosotros. Santidad y misericordia. Dios es santo porque es trascendente, es distinto al ser humano, ¿no? Y esa es la experiencia, y para no irnos mucho, pero para dejar iniciado el tema, un textito de Oseas, quizás bastante que lo conozcan. Oseas 11:9 dice: porque Dios soy y no hombre, ¿no? Esa diferencia radical entre Dios y el ser humano, ¿no? Eso es la santidad de Dios. Después tenemos algunos otros textos eh, que quizás este, podemos dejarlos para arrancar la próxima con esos textos. Si quieren, se los digo para que lo vayan leyendo. Entonces, Números 23:19, por ejemplo, o Isaías 40:18. Vean esos, en el cual expresan la alteridad de Dios, ese Dios que es totalmente otro para el ser humano, ¿no? Y ese es lo primero que vamos a ver, y después vamos a pasar a este Dios que se manifiesta como Dios misericordioso, ¿no? ¿Por qué? Porque es un Dios que se acerca a nosotros, es un Dios que está presente en la vida, es ese Dios que ve el padecer del pueblo, que escucha su clamor y que no tiene problemas en descender para liberarlos de la opresión de Egipto. Así que con esto, no sé si hay alguna otra pregunta, los libero para que se abriguen bien y puedan cambiar